Podía ser sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, ¿por qué estaba constituido? ¿Se acuerdan una de las primeras cosas que le hablé hoy? Cerebro, cerebelo. Perfecto. Médula espinal. Perfecto. Cerebro, cerebelo y médula espinal. Con todas sus partes. El tronco del encéfalo y toda la parte de la médula espinal, la parte cervical, la parte torácica, la parte lumbar y la parte sacra. Bien. A su vez, nosotros también podemos dividir al sistema nervioso central en sustancia gris y en sustancia blanca. En el cerebro vamos a tener la sustancia gris, que va a ser toda la parte de la corteza. Miren, todo esto es gris, entonces por ende es sustancia gris. Y lo que no es corteza, sustancia gris es la corteza y algunos ganglios, que esto van a dar en anatomía. Estos son ganglios o núcleos. Esto es parte también de la sustancia gris. Todo lo que no sea sustancia gris se denomina sustancia blanca. Si nosotros hacemos un corte histológico de la sustancia gris, vamos a ver que la sustancia gris está constituido por los somas neuronales. Ese color gris es por los somas. Todo esto son neuronitas. ¿Y qué creen ustedes que sean la sustancia blanca, si es de color blanco? ¿Qué sustancia dijimos que era de color blanco en la neurona? Mielina. Perfecto. Entonces, la sustancia blanca va a estar constituida por el axón y la mielina. ¿Se acuerdan que el axón era la prolongación y la mielina era todo lo que daba vuelta? Siempre que hablemos de sustancia gris es porque están los cuerpos neuronales. Siempre que hablemos de sustancia blanca es porque están los axón con las mielinas. Esto con respecto al cerebro. Pero el cerebelo pasa exactamente lo mismo. Tiene una corteza, que la corteza es sustancia gris. Abajo de la corteza tenemos algunos núcleos que siguen siendo sustancia gris. Todo lo que no es sustancia gris va a ser sustancia blanca. ¿Se acuerdan cuántas neuronas tenía el cerebelo que hablamos al principio de la clase? ¿70 millones? No, 11.000 millones. 70 millones era la cantidad de células de la neuroglía. 7.000 millones Sí. eran las células del cerebro y 11.000 millones la del cerebelo. Hay muchas más neuronas en el cerebelo, que es una sustancia súper compacta. Y esto es la médula que les grafiqué más o menos hoy. Nosotros si cortamos esta médula espinal, no sé, la cortamos acá y miramos, vamos a ver esto. ¿Cómo se llamaba el agujerito que estaba en el medio? Este agujerito. Esplenio. ¿Cómo? Epéndimo. El epéndimo, que tenía células ependimarias. ¿Cómo eran las células ependimarias? Cilíndricas. Sí, y te faltó un pedacito más que tenían en sus partes apicales. Cilios, acuérdense, son células epiteliales cilíndricas ciliadas. El cilio le permite arrastrar el líquido cefalorraquídeo. Bien, la médula espinal, si nosotros la cortamos, está constituida por algo que parece ser una H. Con mucha imaginación, esto es una H. En medio de esta H está el agujerito.
que es el epéndimo. Esta H está constituida por sustancia gris, y es la parte de sustancia gris en la médula. Y si es sustancia gris, ¿qué estructura neuronal va a tener? Los somas. Perfecto. Todo lo que no sea sustancia gris va a ser sustancia blanca. Todo esto es sustancia blanca. Bien. Epa. La médula espinal y su H se divide en dos. Esto es anterior y esto es posterior. El asta anterior, o sea, estas dos astas, tiene neuronas que son motoras. ¿Se acuerdan que dijimos que podíamos dividir a las neuronas según su función y según su estructura? Según su función eran motoras o sensitivas. Las del asta anterior son motoras. La del asta posterior son sensitivas. Y se acuerdan que había una tercera clasificación, había otro tercer tipo de neuronas. ¿Se acuerdan el nombre? Las que unían a las sensitivas con las motoras. O a las motoras con las sensitivas. Las interneuronas. Perfecto. En el medio de ambas astas va a haber células pequeñitas, chiquititas, que se van a llamar interneuronas. Que van a comunicar el asta anterior con el asta posterior. Ustedes médula en anato todavía no vieron nada, ¿no? Ay, ay, ay. Sorry, volví re para atrás. Rodri, ¿cómo se llamaba el agujero ese que estaba en el medio de la médula? Epéndimo. Conducto, el epéndimo o el conducto ependimario. Esto lo van a ver mejor en anato, obviamente. Todos estos nombres se los van a tener que aprender y todos estos núcleos y todas esas cosas. Pero por las dudas vamos a darlo en esto también. Obviamente acá cada partecita tiene su núcleo. Ustedes sabían en lo que se metían. Entonces en el cerebro y cerebelo, la sustancia gris y sustancia blanca están ubicados igual y en la médula espinal como que está al revés. No entendí. Ah, O como sea, que vos decís que en el otro forma la corteza. claro, a eso me refiero. Claro, claro, sí, algo así, sí. Acá no hay corteza. Ah, ok. Gracias. Solamente está H. Bien. Y esto es supuestamente cómo se ve en el microscopio. Les soy sincero, esta imagen la saqué de Google y no creo que sea tan así porque lo que yo vi, ninguna era así. Pero, ¿quién soy yo para desconfiar de Google? Así que vamos a tomar que esto es así. El asta anterior está acá. ¿Qué función tenía el asta anterior? Motora. Perfecto. Y el asta posterior, que tiene neuronas sensitivas. Teníamos el conducto ependimario o el epéndimo, que estaba revestido por células ependimarias. Esto con mucha imaginación es una H. En ciertas regiones de la médula hay una asta lateral, pero esto lo van a ver mejor en anato, pero que sepan que existe también las astas laterales en ciertas partes de la médula. Bien. Todo lo que veníamos hablando hasta ahora era sistema nervioso central. Y el encéfalo, que el encéfalo es el cerebro, está protegido por una capa que se llama meninge. La meninge... Una pregunta. Sí. ¿Las neuronas integradoras serían las interneuronas o qué? ¿Es lo ¿Integradora? mismo? Sí, porque yo estudié que tenía neurona sensorial, integradora y motora. Nunca escuché con esa palabra, pero quizás sí. Bueno, gracias. No, de nada. Porque integradoras, bueno, en fisio nosotros hablamos de otra cosa cuando hablamos de células integradoras, pero bueno, quizás sí sea lo mismo. Bien.
Estábamos hablando del sistema nervioso central, que estaba constituida por el cerebro, el cerebelo y la médula. Bien. El sistema nervioso central está protegido por una capa de tejido conectivo que se llaman meninges. Que las meninges son como paredes que protegen al sistema nervioso central. Estas paredes están constituidas por 3 capas. De afuera hacia adentro tenemos más externo, la dura madre, más internos, la aracnoides, y la más interna, la pía madre. Entonces, si yo agarro la cabecita de un paciente y la parto a la mitad, y agarro eso y lo estudio en un microscopio, veo que primero tenemos el pelo, la piel, el tejido celular subcutáneo, una estructura que ustedes estudian en anatomía que se llama la aponeurosis, y abajo viene el periósteo. ¿Qué era el periósteo? La Fibrillas capa que externa cubrían del hueso. Perfecto, eran fibrillas y era la capa externa del hueso que ¿qué función tenía? Nutrir e inervar al hueso. Perfecto, la de nutrición del hueso. Teníamos el periósteo, el hueso, y abajo ya viene las meninges. Que dijimos que de arriba hacia abajo es dura madre, aracnoides y pía madre. Bien. Las 3 son tejido conectivo. La más externa se llama dura madre y está prácticamente pegada al hueso, que son los huesos del cráneo que ustedes felizmente están estudiando estos últimos días. Esos huesos del cráneo permiten que se pegue la dura madre, que es la capa más externa de la meninge. Y en base a esta dura madre podemos dividir 2 espacios. El espacio que se genera entre el hueso y la dura madre se llama espacio. No puedo escribir bien. Espacio peridural. Por el espacio peridural, que es el espacio que estaría por acá, hay muchas venas. En realidad no son venas, sino que son vénulas, son venas más chiquitas. Entonces, si yo rompo el espacio peridural, la sangre que sale, ¿cómo va a ser? Si viene de una vena. Sucia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sangre sucia? Como la de Harry Potter. Con dióxido de carbono. Perfecto, con mucho dióxido de carbono y poco oxígeno. Bien. Entre la dura madre y la... perdón, que algo que nos dije, el tejido, el espacio peridural tiene mucho tejido adiposo. Entre la dura madre y la aracnoides se genera otro espacio que se llama espacio subdural. El espacio subdural es un espacio virtual. ¿A qué nos referimos en anatomía principalmente cuando decimos que algo es un espacio virtual? ¿Ustedes ya vieron espacios virtuales, eso? Creo que no. ¿No? Bueno, en anatomía cuando ustedes hablan de espacios virtuales, estoy recordando a ver si en locomotor había alguno. No, no hay ninguno. Por eso no lo dieron, perdón. El espacio virtual, cuando nosotros hablamos de anatomía, son espacios que teóricamente no existen porque no tienen nada en su contenido, pero que se puede volver un espacio real cuando yo agrego algo a ese espacio real. Entonces, el espacio subdural teóricamente no existiría, pero si yo tengo una lesión y esa lesión empieza a sangrar, ese espacio subdural sí va a empezar a existir, y son los famosos hematomas subdurales.
Entonces, en base a la dura madre podemos dividir dos espacios, el peridural y el subdural. Ahora vamos a la aracnoides. El aracnoides también es tejido conectivo que tiene dos capas. Una capa más superficial que está adherida a la dura madre y la segunda capa está compuesta por trabéculas. Todo esto son trabéculas de tejido conectivo. Esto genera un espacio, ven que hay una pequeña cavidad acá, en todo esto. Este espacio se llama espacio subaracnoideo. Les juro que en la vida real escribo re lindo. Subaracnoideo. Por este espacio subaracnoideo va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo. Y en este espacio vamos a Una tener... pregunta. Sí, sí, sí. ¿El espacio peridural es arriba de la dura madre o entre la dura madre y el aracnoides? Yo no entendí la diferencia del subdural para el peridural, porque el subdural está abajo. Es así. Tenemos a la dura madre, al aracnoides y a la pía madre. Arriba de la dura madre está el hueso. Entre el hueso y la dura madre está el espacio peridural. Entre la dura madre y la aracnoides está el espacio subdural. Y la aracnoides tenía dos capas. Capa 1, capa 2. Entre estas dos capas hay otro espacio que es el espacio aracnoideo. Subaracnoideo, perdón. ¿Estamos? Sí, ahora entiendo. Gracias. De nada. Bien, ¿qué les había dicho? Bien. En el espacio subaracnoideo va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo. En ciertos lugares, el espacio subaracnoideo va a tener unas estructuras que se llaman senos venosos. No se preocupen, no son los mismos senos que ustedes vieron ayer en anato, son otros. Estos senos venosos van a tener una sustancia, una estructura que se llama vellosidades. Ay, perdón, le estoy remareando, seguro, hay un montón de nombres nuevos. Vellosidades subaracnoides. ¿Vamos bien hasta acá? Vellosidades aracnoides, perdón. Hola, ¿tuvieron una ACV? Sí. Sí, tuvieron una ACV. Definitivamente sí. Bueno, tranquilos, respiren y seguimos. Rodri, pero esto vamos a dar después mejor en neuroanato o Sí, qué onda, o van a es darlo. propio de esto. No, lo van a dar mucho más profundo. Yo le estoy dando las generalidades nomás. Esto es re profundo. Ah, de una, gracias. Sí, esto es todo por arriba. Es la parte histológica que nos importa a nosotros. En anatomía van a dar mucho más lindo. Bien. Esos senos venosos van a tener a las vellosidades aracnoideas, que las vellosidades aracnoideas lo que van a hacer es reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Quédense con ese datito hasta ahora. Bien. Ahora dijimos, perdón, no les hablé de la última, la pía madre. La pía madre es una capa de tejido conectivo que está adherida totalmente al cerebro. Y es esta capa más profunda. Y algo que no les dije, también, perdón, me equivoqué. En el espacio aracnoideo hay capilares. Entonces, si yo tengo una lesión ahí, ¿cómo va a ser mi sangre? ¿En el subaracnoideo o en el aracnoideo? En el aracnoideo. Bueno, tiene dos espacios.
¿cómo va a ser mi sangre? No, perdón. El espacio se llama espacio subaracnoideo, pero las vellosidades son aracnoideas. Sí, por eso que pregunté. Sí, perdón. Si yo tengo una lesión en el espacio subaracnoideo, donde hay capilares, que los capilares derivan de las arterias, ¿cómo va a ser la sangre que va a haber acá? ¿Sangre oxigenada Perfecto, o no? perfecto. Y esa diferencia no se olviden nunca. Bien. Pero Cori, vamos. Sí. ¿puedes repetir el dibujito ese que hiciste bien, lo que le explicaste a Laura del ese? Bien. Tenemos el hueso, los huesos del cráneo, dependiendo en qué lugar nos encontramos, y abajo ya viene las meninges. Las meninges están constituidas por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre la dura madre y el hueso tenemos al espacio peridural. Entre la dura madre y la aracnoides tenemos el espacio subdural. La aracnoides, que es la segunda capa de las meninges, está compuesta por dos capas, una superficial y una profunda, que son trabéculas. Entre estas dos capas tenemos el espacio subaracnoideo. Y la pía madre está prácticamente pegado al cerebro. O sea que cuando yo saco un cerebro, la pía madre va a quedar pegadito ahí. O sea, puede salir, pero casi nada, como una gelatina. Dijimos que las meninges protegen a nuestro cerebro. ¿Qué enfermedad, que ya la dijeron hoy, se generaría si yo lesiono las meninges y hago que ingresen microbios? Pongámosle, yo me caigo, no sé, de un quinto piso y me caigo justo arriba de una piedra y la piedra me abre todo esto. Y acá todos los microbios que estaban en mi pelo pasan a la meninge. ¿Qué enfermedad creen que se genere? Que hoy la dijeron. Tiene muy, muy similar el nombre. La meningitis. ¿Saben lo que es? ¿O escucharon alguna vez? No sé qué es, pero lo escuchamos nomás. Perfecto. Aunque lo hayan escuchado, está bien. Es una inflamación de las meninges. Que la mayoría de las causas suelen ser microbiológicas. Bien, dijimos que por el espacio subaracnoideo circulaba un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, que venimos hablando desde hoy y nunca dijimos. Yo tengo otra pregunta antes de pasar el power. Sí, decime. En el espacio subaracnoideo, ¿pasa arterias o arteriolas? Pasan capilares, en realidad. Ah, ninguno de los dos. Gracias. Nada de nada. Bien. Bien, dijimos que por el espacio subaracnoideo y por el epéndimo circulaba algo llamado líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo también van a pasar por los ventrículos cerebrales, que eso lo van a ver en anatomía. No me quiero detener en hablar de eso y sacarle protagonismo a su ayudante de anato, porque eso lo dan mucho más profundo ellos. Y este líquido va a estar sintetizado por algo que llamamos plexos coroideos. Que los plexos coroideos son pliegues de la pía madre ricos en capilares, que estos capilares están fenestrados. ¿Qué quiere decir? Que están agujereados. Los capilares son los vasos sanguíneos más chiquititos. Y al ser fenestrados tienen agujeritos. Esto vamos a ver mejor cuando vean vasos sanguíneos. Y están también dilatados, o sea que este vaso es un poquito más grande. Y que se van a protruir hacia el interior de los ventrículos. Los ventrículos son estructuras anatómicas del cerebro. Son como huecos en el cerebro que están repletos de líquido cefalorraquídeo. Estos plexos coroides tienen un tejido conectivo laxo rodeado por epitelio simple cilíndrico. Bien. Vamos bien hasta acá más o menos. Sé que están muy cansados, pero con que el conocimiento vaya quedando me sirve.
Tengo una pregunta. ¿El líquido cefalorraquídeo se produce por el plexo coroideo? Perfecto. Ah, de una, gracias. Bien. Según el libro, se produce aproximadamente por día 140 mililitros de líquido cefalorraquídeo, que es un líquido claro de baja densidad. O sea, tiene pocos moles. Y se absorbe por las vellosidades aracnoides que vimos hoy. Este líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de la sangre. Y recuerdan que en bioquímica hablamos de qué son los filtrados y todas esas cosas. Nosotros dijimos, bueno, los plexos coroides me permiten a mí nutrir y me permiten nutrir y algunos sistemas de algunas células que rodean esos lugares donde se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Y todo el tiempo se está reabsorbiendo, se está sintetizando y absorbiendo líquido cefalorraquídeo, que se absorbe por las vellosidades aracnoideas. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo tapono estas vellosidades? Las cierro. ¿Se llenaría del líquido? Perfecto. ¿Y sabes cómo se llama esa enfermedad? ¿O alguien sabe? La que se te infla el... Ay, no me acuerdo el nombre. La famosa Pero es algo así. hidrocefalia. Hidrocefalia, eso. La hidrocefalia es una alteración de los conductos que conducen al líquido cefalorraquídeo. Y lo que va a hacer es que se aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. ¿Y se acuerdan? Ahora que ustedes están dando anato y que están dando huesos del cráneo, que seguro les está gustando mucho, ¿cuál era la peculiaridad de los huesos del cráneo en un bebé, en un nene de 1, 2, 3 años? Que no están formadas las suturas todavía Perfecto. para el crecimiento del cráneo. Perfecto. Entonces, si yo tengo un bebé, bueno, este ya es un niño, una niña grande, que no tiene todavía oxificado el hueso, y acá hacemos un guiño con el tema de ayer, la cabeza va a crecer. ¿Por qué? Porque el hueso todavía no está duro, hablando mal y pronto. Entonces crece en su tamaño. Vieron que, bueno, no sé si alguien tiene, no sé, hijos, hermanitos, primitos, no sé, gente chiquita en sus casas, que cuando van al médico lo que hacen es medirle el cráneo. Es un estudio normal que se le hace a los bebés. Cada vez que le llevan a la consulta le miden al cráneo. Y es para evitar que haya estos problemas que se conocen como hidrocefalia. Si yo tengo un entaponamiento de las vellosidades aracnoideas en un adulto, ¿qué creen que pasa? ¿Va a quedar así? No, porque ya tiene cerradas esas suturas, digamos. Perfecto. Si yo tengo una hidrocefalia en estos pacientes, la cabeza va a seguir estando igual. ¿Por qué? Porque el cráneo ya es duro, ya está ossificado, guiño con el tema de ayer, y ya no se puede expandir más. Y pero, Rodri, ¿cuánto tiempo Ahí, puede ¿qué pasó? una ¿Cómo? bebé así? Por ejemplo? ¿Cuánto tiempo vive una bebé así? Y depende, lo que se le hace a estos pacientes, se le pone una válvula adentro de la cabeza y que la válvula saque el líquido cefalorraquídeo y se mete hacia el peritoneo. El peritoneo van a ver más adelante en la anatomía qué es. Y ahí se va desinflando. Esta nenita es un caso excepcional, obviamente esta es la única chica que lleva esto, esta es la nena con la cabeza más grande. Teóricamente no crecen tanto. Esta nenita no sé por qué generó así. Obviamente que el cerebro de esta nenita se fue atrofiando. Creo que murió, no estoy seguro. Pero las hidrocefalias son jodidas, generan alteraciones neuronales muy, muy jodidas. Pueden generar convulsiones, todo eso, y generarse la muerte. ¿Y qué pasa en el adulto entonces? En el adulto Tipo, ¿qué edad tiene? los síntomas no son de agrandamiento del cráneo, pero lo que genera es una enfermedad que se llama hipertensión endocraniana. La presión del cráneo aumenta. Nosotros tenemos, esto no tienen que saber, pero es datito. Nosotros tenemos nuestro cráneo, esto es nuestro cráneo, que en el adulto es duro. El 90% del espacio dentro del cráneo está compuesto por el cerebro. Un 5% está compuesto por sangre y otro 5% está compuesto por líquido cefalorraquídeo.
Si yo aumento el porcentaje del líquido cefalorraquídeo, esto es 90. Si yo aumento el porcentaje de líquido cefalorraquídeo y ponele, porque tengo una hidrocefalia, supongamos que ese líquido cefalorraquídeo se aumenta a 20. ¿Qué va a pasar? Los otros 2 porcentajes van a disminuir. Entonces va a llegar menos sangre al cerebro, entonces supongamos que baja un 2%. Y el cerebro va a tender a salir por diferentes orificios naturales. ¿Ustedes vieron el cráneo que abajo tienen el agujero magno? No sé si eso ya están dando. Sí, sí. Bueno, Sí. en muchas patologías eso puede salir por ahí jodidísimo. Eso es una herniación del cerebro y que te puede producir la muerte en 2 segunditos. Entonces, estas enfermedades son mortales prácticamente. Y ahí ese líquido, por ejemplo, se dirigiría a lo que es la médula o no. Primero quedaría dependiendo de dónde es la obstrucción. Si la obstrucción es justo donde la médula se comunica con el cerebro, y todo el líquido va a quedar en el cerebro. Muy, muy raras veces el líquido pasa a la médula. Siempre suele haber varios problemas. Igual hay muchas causas, no solamente hay causas de obstrucción, sino también hay causas donde aumenta demasiado la síntesis del líquido cefalorraquídeo. Entonces en un adulto como que no hay muchos síntomas de hidrocefalia, vos podés tener y no darte cuenta. Hay síntomas de la otra enfermedad que se llama síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, vieron que son vértigos, pero vieron que vieron que nosotros decimos estamos mareados. Bueno, cuando la sensación de estar mareados en realidad no es el mareo, sino que es el vértigo. Vértigo es la sensación de movimiento. Sentir que todo se mueve es vértigo. Y el mareo es la sensación de cabeza vacía. Entonces, eso es una palabra que utilizamos mal en el día a día. Entonces, uno de los síntomas es el vértigo, que es el mareo, el vértigo, que es la sensación de movimientos, puede llegar a tener convulsiones, puede haber vómitos de origen central. Los vómitos de origen central son vómitos que se producen porque el sistema nervioso los genera. Y ese vómito se llaman vómitos a chorro. Es como la nenita del exorcista, que viste que no vomitaba así tranquilo, sino que te tiraba un chorro directo a la cara. Ese tipo de vómito se conoce como vómito de origen central y se da por un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, por esos síntomas vos más o menos te vas a guiar. Y el diagnóstico se hace con un simple fondo de ojo. Bien. ¿Alguna pregunta de líquido cefalorraquídeo? Yo tengo una pregunta re boluda, pero me perdí en esa parte. Es ese líquido, en cortas palabras, ¿qué es? Un ultrafiltrado de la sangre. Dale, gracias. ¿Se acuerdan qué otro ultrafiltrado de la sangre conocíamos? No. ¿Se acuerdan lo que era el líquido sinovial? ¿Dónde estaba? Las articulaciones. Perfecto. Ese líquido también es un ultrafiltrado de la sangre, solamente que en vez de estar en el cerebro, está en las articulaciones. A lo largo del año van a haber más filtrados de la sangre. Bien, estuvimos hablando hasta ahora del sistema nervioso central, hablamos de las meninges, del líquido cefalorraquídeo y de la sustancia gris y la sustancia blanca. El sistema nervioso periférico va a estar conformado por los nervios, por los ganglios y por las terminaciones nerviosas. Nervios son los que ustedes están estudiando en anatomía. Los nervios periféricos se lo llaman porque forman parte del sistema nervioso periférico. Los ganglios son pequeñas dilataciones de algunos nervios, que esto lo van a ver mejor en anatomía, y las terminaciones nerviosas obviamente es el terminal del nervio. Esto ya es algo microscópico. Los nervios están constituidos por haces de fibras nerviosas rodeadas por tejido conectivo. Bueno, ustedes no pudieron ir nunca a un práctico de anatomía, pero los nervios
son son estructuras macroscópicas que nosotros las podemos visualizar, y que si haríamos un corte veríamos que todo ese nervio está constituido por muchas haces de fibras nerviosas, y todo esto va a estar rodeado por tejido conectivo. Bien. ¿Qué son las fibras nerviosas? Las fibras nerviosas van a constituir dos cosas diferentes dependiendo de dónde se ubique. Y esto quizás ahora no tenga mucho sentido, pero cuando estudien anatomía lo va a tener mucho más. En el sistema nervioso central, las fibras nerviosas van a formar los famosos haces nerviosos, que van a unir diferentes estructuras del sistema nervioso central. Mientras que en el sistema nervioso periférico van a formar los nervios periféricos, que son los nervios que ustedes están estudiando en anatomía. En neuroanatomía se van a dedicar a estudiar estas conexiones, que están dadas por fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Esto es una fibra nerviosa periférica, sería un nervio. Vemos el axón de una célula y todo, ¿cómo se llamaba? La célula de Schwann que le rodeaba y formaba la mielina. Y acá vemos los nódulos de Ranvier. Y esta es la imagen que les quiero mostrar. Esto es un nervio propiamente dicho. Tendríamos la estructura macroscópica, que si nosotros la cortamos a la mitad, está constituido por un montón de axones. ¿Se acuerdan que dijimos que los axones hasta cuánto podían llegar a medir? 1 metro. Perfecto. Entonces, estos cosos van a ser axones que pueden llegar a medir hasta 1 metro. Y todos estos van a... Todos estos axones van a estar rodeados por una capa de tejido conectivo, que se llama epineuro. Y fíjense que tenemos pequeños vasos sanguíneos también. Rodri, queda menos de 1 minuto. Ay, dale. Salgan y vuelvan a entrar.